Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy empezamos con el primer tema que se llama los triángulos rectángulos. Aquí les muestro la importancia de ellos y su aplicación. Para empezar, tienen propiedades especiales que nos permiten resolver una gran cantidad de situaciones geométricas, que son la base de las entidades geométricas. A partir de un triángulo rectángulo se definen las razones trigonométricas, como lo son el seno, el coseno, tangente, que después vamos a ver. Y también tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la física, también en la parte de ingeniería, en la construcción de puentes, edificios, demarca también la distancia que existe entre los barcos y el mar, y también, por ejemplo, en la arquitectura es muy importante su uso. A partir de esto, vamos a pasar a explicar la tarea que van a realizar. Ustedes van a determinar cuáles serían las posibles situaciones en que podrían hacer uso del triángulo rectángulo, ya sea en su institución educativa o en su hogar. Yo les puse 3 ejemplos, ustedes van a añadir más. Por ejemplo, en su institución educativa tienen huertas y desean instalar un sistema de riego. Para ello es necesario determinar la distancia que existe entre la huerta y el sistema de riego. Otro ejemplo es en la cancha de fútbol. Desean medir los ángulos que forman su área. Otro ejemplo sería ante el uso de máquinas. Ahí hay un interrogante, ¿cuál sería su aplicación? Ustedes van a determinar el ejemplo. Ahora vamos a la parte práctica. Acá hay una descripción gráfica en cuanto al triángulo rectángulo. Está comprendido por 3 lados. Un lado vertical, horizontal y uno inclinado. El inclinado se llama A, el vertical se llama C y el horizontal se llama B. Está conformado por lados que son A, B y C, a los cuales llamamos B y C catetos. B y C catetos y A se llama hipotenusa. También está conformado por 3 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. La suma de esos 3 ángulos, o sea, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, hace un total de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Eso es lo que debemos saber en cuanto a la conformación de un triángulo rectángulo. Acá les detallé cómo se resuelven los lados en un triángulo rectángulo y cómo se resuelven los ángulos en un triángulo rectángulo. Para resolver los lados, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que siempre van a existir 2 datos, 2 valores en cuanto a los lados, y va a faltar uno. Y para eso aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los 2 catetos, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado. Acá le hice un ejemplo. Los datos son: A es igual a 20 centímetros, C es igual a 10 centímetros. ¿Quién falta? B. Entonces B, el lado B va a ser mi incógnita. Siempre el valor de estos lados va acompañado de una unidad de medida. En este caso es centímetros, también puede ser metros, ¿sí? Pasamos a resolver. Para resolver aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Con estos datos trabajamos. Al cuadrado es igual a 20 centímetros, todo en paréntesis al cuadrado, porque tanto el número como la unidad de medida están elevados a la potencia. Es igual a b al cuadrado, b es mi incógnita, más c al cuadrado, que es 10 centímetros. Ahora lo que hacemos es despejar todos los valores, ubicarlos en esta parte y dejarla mi incógnita solita. Entonces, bajamos 20 centímetros al cuadrado, que está sumando, ¿cómo pasa? Restando, y me queda b al cuadrado. Tienen que tener en cuenta que a donde ustedes identifiquen la incógnita, tienen que respetar la posición de la incógnita, o sea que vaya en el mismo lugar. Trasladamos todos los valores acá, nos queda b al cuadrado. ¿Qué nos molesta de la incógnita? La potencia. Entonces toda potencia pasa como raíz. Después lo que hacemos en el próximo paso es resolvemos las potencias. 20 al cuadrado es igual a 400 centímetros al cuadrado, menos 10 centímetros al cuadrado es igual a 100 centímetros al cuadrado. Las unidades de medida continúan con la potencia.
Luego queda solita mi incógnita y resto, 400 menos 100, 300. Queda raíz cuadrada de 300 centímetros al cuadrado. Acá le hice una rayita, CA es cálculo auxiliar, para resolver esta operación. Acá tienen la raíz cuadrada de 300, que es este valor, y la raíz cuadrada del centímetro al cuadrado. Simplifican el índice de la raíz más la potencia y le queda la unidad de medida sola. Es decir, que mi lado B es igual a 17,32 centímetros. Está resuelto esto. Vamos a resolver los ángulos. Acá hemos dicho que la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Pero nosotros, es decir, que el ángulo A es 90 más la suma del ángulo B más C es igual a 90. O sea que 90 más 90 es 180. Pero nosotros solamente vamos a trabajar con dos ángulos, es decir, el ángulo B y el ángulo C. Por ejemplo, tenemos como dato el ángulo B, que es mi incógnita, y el ángulo C, que mide 50 grados. Entonces pasamos. Si yo digo que mi ángulo, si trabajamos con dos ángulos, B y C, y la suma de ambos es igual a 90 grados, despejo mi incógnita, que es el ángulo B, entonces bajo mi 90 y como está sumando va a pasar restando. Queda solo mi ángulo, entonces acá hago 90 grados menos. ¿Cuánto vale mi ángulo C? 50. 90 menos 50 es igual a 40 grados.